Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al International Alien Piping Day 2020. Yo soy Pamela Schweblin, estoy en la Patagonia, en Lago Puelo, y esta es una entrevista a Joe Doyle. Joe Doyle es una persona que dedicó su vida a la gaita irlandesa como intérprete, como maestro de todas las nuevas generaciones de nuevos gaiteros y gaiteras, como investigador, como recopilador. Él se dedicó a rescatar melodías, estilos, a transcribirlos para la transmisión. Y bueno, escribió hace poco el Piper's Choice, que para mí es un libro increíble que va a quedar para las nuevas generaciones y las futuras generaciones de gaiteros y gaiteras, y vamos a estar hablando en un ratito sobre este libro. Y nos acompaña Emmet Boland. Él es un irlandés muy argentino. Él es de Dundalk, del condado de Louth, y vive en Buenos Aires hace mucho tiempo, hace 20 años más o menos, y se dedica a enseñar inglés. Entonces, bueno, arranquemos. Joe, por empezar, nos gustaría conocer un poquito cómo fue tu proceso de aprendizaje, cómo llegaste a la gaita, cómo aprendiste, quiénes fueron tus maestros, cómo llegaste a tu primer gaita. So, Joe, what Pamela is asking now is just to start off. We'd like to know a little about your background, your musical background, how you started playing the Elon pipes, where and when you learned how to play, and then who your teachers were and how the learning process was. Okay, I started at tin whistle in 1962 in a school, Scullercon, not far from where I live. And then by 1973, I went looking for the Elon pipes, and I could not find anyone that made them. So my brother one day in 1974, showed me a picture of Dan O'Dowd. It was very late 1974, so I went to Dan in 1975, January, and he made me my first practice set. So I had been driving by his house for a couple of months in my job on my motorbike, and I just called into him. He made me my first practice set. And then I went to Napibrialan to learn. Entonces, yo diciendo que empezaba con el tin whistle en 62, en 1962, y en este momento se encontró con la gaita irlandesa, pero no había nadie que encontró que fabricaba la gaita irlandesa en este momento. Entonces su hermano le mostró una foto de un tipo que se llama Dan O'Dowd, y en 1974 estaba pasando por ahí en su moto por la casa de Dan O'Dowd en el camino a su trabajo. Entonces pasó por ahí, hablaba con Dan O'Dowd, y Dan O'Dowd le fabricó su primera gaita irlandesa para practicar. Entonces empezó ahí así, y después se fue a la Pibre Ellen para enseñarse un poco de la gaita. ¿Y quiénes fueron tus maestros? ¿Solo aprendiste en NPU? ¿Cómo llegaste a esas primeras clases? So she's asking, who were your first teachers, and how the first experience was, how you got on when you went to the NPU for the first time, and how all that process started. Well, I was a bit nervous because I had tried it myself and I was doing everything wrong. So I knew I had to go to learn them. And my first teacher was Brian Gallagher. And for a few weeks, I got some lessons off Sean Donnelly, and I got some lessons off Tom Clark. But I had a few lessons from Dan O'Dowd as well. And I kept that up for a few years. So then I got a practice. I got a half set then, or set of drones from
Mark Kiernan about 2 years later. Entonces, bueno, estaba nervioso cuando empezaba en Piber Ellen. Dijo que estaba haciendo casi todo mal, todo salió mal practicando. Entonces, bueno, encontró con Brian Gallagher y Brian Gallagher le empezó a enseñar cómo tocar la gaita irlandesa. Y también pasó por Sean Donnelly también un par de clases y Tom Clark. Y después evolucionó un poco y encontró con un media set de la gaita irlandesa. Y ahí también lo fabricó un señor que se llama Matt Kiernan. Bien, y Joe, ¿con qué impedimentos te encontraste en esa época a la hora de aprender? ¿Cuáles eran por ahí los problemas que tenían los jóvenes para arrancar a aprender la gaita y qué diferencia encontrás con el presente, con hoy en día? So, Pamela would like to know then about the hurdles that you encountered at the start of the process and during the learning process to play the uilleann pipes, and why you think that kids started to play, why young people started to play the pipes at that time. What was the driver behind that, and what differences do you see in when you started playing the pipes and the whole process of learning how to play the pipes today? Well, when I started, a lot of difficulties was getting the pipes really in tune properly, getting proper reeds, and just some of the sets that were around at the time where I did not know how to tune them properly, and I didn't have the mechanism. I didn't know how to make reeds, and it was hard to find a good reed maker. But I encountered a friend of mine, Killian O'Brien, and he helped me a lot getting the reeds. But as the years went by, the sets got an awful lot better. We guys that came over from like Alan Vermont and Andreas Rugger, and there was a lot of new pipe makers came along and they started making full sets. Now, the only one really making full sets before that in the 70s was Johnny Burke. His sets is the set I bought that I have now. But as I say, the sets got better and better. But unfortunately, Johnny died. But the reed making and everything got better. It's all around. By the time the younger people started, the sets were easier to play. So the children got better at the pipes than I did when I started. Okay. Entonces, dijo que cuando empezó a tocar la gaita irlandesa, el problema más grande era afinar la gaita irlandesa. Entonces él no sabía cómo hacerlo y claro que era difícil encontrar a alguien para hacerlo. Y también la fabricación de los reeds, la lengüeta, supongo que sería. Sí. Entonces no había nadie o muy poca gente fabricando o que tenía la tecnología, el conocimiento para fabricarlos. Entonces encontrar con lengüetas buenas era un problema muy grande para ellos. Claro. El único durante los años 70 que realmente fabricaba bien la gaita y las lengüetas era un señor Charlie Burke. Y para él entonces la diferencia de aquel entonces, de hoy a hoy, es que en este momento, cuando él empezaba a tocar, cuando estaba aprendiendo, era la gaita irlandesa era un instrumento difícil a tocar. Entonces hoy en día, con la metodología moderna de fabricar la gaita, entonces es más fácil para los jóvenes que están aprendiendo de empezar a tocar la gaita irlandesa físicamente. Entonces esa es la diferencia más grande que él se encontró entre cuando empezó él y los chicos de hoy en día. Claro. Sí, hubo muchísimos cambios. Incluso el año pasado estuvo en Argentina Killian O'Brien. Él mencionó a Killian, es amigo de él. Y
Y cuando le preguntamos a Kilian por qué él había arrancado a construir gaitas, él contestó porque siempre tuvo gaitas malas, nunca tuvo una gaita buena y siempre tuvo que rebuscárselas para mejorar sus gaitas, repararlas, hacer sus cañas. Entonces, lo que me gustaría preguntarle es si él siente que, digamos, durante todos estos años, él vio un proceso de cambio en el instrumento, si los instrumentos que se construyen hoy son mejores que los de aquella época y si eso facilita, bueno, sí, un poco es lo que dijo recién, pero si él ve ese cambio. Yeah. So, Joe, Pamela is saying that, yeah, last year, apparently a friend of yours, Killian O'Brien, was here. And they asked him, yes, the question as to why he started making pipes. And his answer was something similar, was that, yeah, because at the time it was very difficult to get quality pipes and quality reeds. So that kind of inspired him in a way to start making the pipes. So she's wondering, yes, is that the big difference? Are there any other differences? Is it a lot easier for young people today to get into piping? You know, primarily or partially at least because the pipes today are better quality. Well, like the availability of sets is more now, as just probably the same, but the quality is much better now. In the old days, we say in the early 70s, a child of 8 or 9 would be struggling with a set of pipes, whereas they wouldn't be now. And it's just far easier to get started, and the teaching has got different as well. In which way, the teaching? Well, just it's more everything, like the ornamentation and all that kind of things, and just each teacher have different ways. I've got my way of teaching, and they're all working really. Entonces, yo dice que la gaita irlandesa es disponible hoy como estaba en este momento, entonces estaba disponible para los chicos en aquel entonces, pero la calidad, la diferencia realmente es la calidad de los sets de la gaita. Porque dijo que en los años 70, por ejemplo, un chico de 8 o 9 años era bastante difícil para empezar a tocar la gaita irlandesa por la fabricación, por la calidad de la gaita. Claro. Y hoy en día es mucho más fácil para los chicos de esta edad, cuando toman la inspiración de empezar, entonces mucho más fácil para los chicos hoy en día empezar. Uh-huh. Y también dice que la enseñanza también es mejor hoy en día. Hay más gente enseñando también. Cada uno tiene su estilo de ornamentación, su estilo de tocar la gaita irlandesa y también sus estilos de ornamentación. Entonces hay un rango mejor de posibilidades para los chicos hoy en día. Claro. Y hablando de enseñar, es valiosísimo el trabajo que venís haciendo, Joe, que hiciste y que venís haciendo, tanto como maestro en la formación de nuevas generaciones de gaiteros, como en la recopilación y en la transcripción para la transmisión de la música irlandesa. Tus libros para mí son un aporte formidable para todas las futuras generaciones de gaiteros. Y bueno, quisiera preguntarte cómo empezaste a enseñar, cómo te nació esa inquietud y por qué empezaste a escribir libros. So Pamela is saying that, yeah, the work that you've been doing, both as a teacher in the training of new generations of pipers and as a compiler and transcriber of Irish traditional music is she says, is invaluable and a wonderful thing. And your books are making a great contribution to the training of all the future generations of pipers. So she'd like to know then how you started into teaching. You know, what was the inspiration for that? What made you get into teaching?
along the way? Because, of course, at the start you started playing, but then moved into teaching as well. How did that come about? Well, I was just playing the pipes and doing the same job every day, the same piece of work every day, and going down to the same place, Coldsgilder, every night. And I was playing every night in sessions, and it wasn't getting any better, and there was just nothing happening. So I just started teaching then. But when I was teaching, I always remembered that I couldn't remember, like when I was with Tom Clark, for example, I learned to tune from him, and when I went out the door, I'd forgotten the tune. So, and I can even remember what the tune was. It was the Blarney Pilgrim. So I always wrote the tunes down. So before I started writing the books, I had about, I think, 400 tunes written out at this stage. So that's how I started the books. Just had all these transcribed. And I wanted to make a book because it was just photocopies lying all over my house, and I couldn't really find anything. So I wanted to have them all in a book so I could just photocopy them. So that's how that started. But I also wrote all the ornamentation down and figured out different settings of different pipers. It was mainly pipers I listened to. And then how about the teaching side then? Well, that the teaching came in 1993. I was asked to teach in Listowel, and that's when I started. And then I was asked to teach in the Peabody Island in 1994. So I taught there I'm still teaching there now. And just to try to do something different, because we're just getting nowhere the way I was. So teaching made me a better piper as well, because I was kind of just looking up all different ways to play them, ways I didn't know myself. I was just accepting thinking that if you play in the session, you'll be a great piper or you learn more music, but that does not happen. It just means you will get better rhythm, you will learn more tunes, but you won't be a great piper. You can only do that figuring everything out yourself at home. Ok, entonces, bueno, yo estaba diciendo que en los años 70, empezando los años 80, estaba tocando en sessions, en las sesiones en los bares, en un bar de Dublín, y estaba yendo ahí todas las noches, tocando mucho, pero se sintió que no estaba mejorando en cómo tocaba. Entonces empezaba a enseñar un poco y también tenía en este momento, estaba aprendiendo, claro, muchos tunes, muchas canciones y aprendió muchos de Tom Clark y daba cuenta y hasta hoy en día se recuerda el nombre de la pieza, se llama The Blarney Pilgrim. Y Tom Clark le enseñaba adentro del pub, y cuando se fue del pub esta noche, entonces no recordaba de nada del tune. Entonces empezó a escribir todo, a transcribir todo. Y entonces al fin llegó un momento cuando tenía como 400 que la pieza de música que aprendió en papelito por acá, papelito por ahí, en desorden en su casa, unas fotocopias. Entonces, en algún momento decidió recopilar, entonces juntar todas las canciones que tenía, y ahí empezó entonces a anotar también, poner las anotaciones y tratar de marcar cómo se juega también, no solo la nota, claro, pero cómo se juega. Y entonces, bueno, era para poner en orden toda la música que empezó a juntar todas las canciones. Y después la enseñanza, entonces, bueno, empezó en 1983. Empezó en el NPU, en la Peabody Island, en 84. Y era para hacer algo diferente también, de una manera, porque estaba tocando y nada más. Entonces empezó para hacer algo diferente. Y también dio cuenta que cuando estaba tocando en los pubs, entonces no estaba mejorando
él pensaba antes que quizás practicando le iba a ser como mejor como músico, pero al fin no era así. Entonces empezó a enseñar para hacer algo diferente, pero también para mejorar como músico. Entonces, para analizar un poco más cómo estaba tocando, para enseñar, para aprender también nuevas formas, nuevas maneras para tocar la gaita irlandesa. Entonces, así empezó a enseñar. Genial. Joe, ¿pensás que la transmisión oral de alguna forma fue más positiva para que permanezcan melodías históricamente y que se transmitan de forma familiar y que, digamos, que la transmisión oral permitió que la música se mantenga viva en su mayoría o más bien generó la pérdida de mucha más música? Digamos, ¿cuál sería tu opinión en cuanto a los resultados de la transmisión oral, ¿no? Los resultados de hoy en día. So Pamela would like to know then about on the topic of oral transmission, the kind of like the Béal Igeus of Irish music, and she'd like to know the role that has had in passing the music down the generations, and whether you think it has been a good thing or whether music has been lost along the way. Just to get your opinion on this oral transmission of the tunes. Well, I just teach by getting the sheet of music out and they just play it back to me. But like for years, it's always been just taught everyone just go by just one-to-one and people just learning a tune from another piper or people just listening to a tune and just playing it down. But that's just the way I do it. So you have it written down, but then you also use a kind of an oral transmission as well. Yeah. Some people ask me just for the tune, like orally, but you know, I give them the sheet anyway. Just really to remember the tune. It's really only your library. That's all I have. But you just never remember everything, especially when people get older. Actually, yeah. Entonces yo está diciendo que para él cuando estaba enseñando, entonces siempre tiene, claro, la hoja con la música para dar al alumno, pero muchas veces lo toca la música y así aprende el alumno, pero es siempre bueno tener la hoja. Así se puede aprender, se puede memorizar la música después, porque claro, es como una ayuda a la memoria más que nada. Entonces para él siempre tenía este estilo de aprender, de escuchar y enseñar a escuchar también, hacer escuchar, pero siempre es bueno tener la música en la hoja para ayudar a memorizar. Claro. Bien. Bueno, tengo acá el Piper Choice, que es el libro que escribió Joe en 2018. Bueno, en 2018 se editó y es un libro increíble, es un libro de 2 tomos. Lo que hizo Joe fue transcribir a toda una generación de gaiteros, y digo gaiteros porque hay una sola gaitera, después quiero preguntarle por qué. Y él lo que hizo fue transcribir exactamente, o sea, son las melodías que tocan esos gaiteros, y transcribió exactamente lo que toca cada gaitero, lo cual es toda una tarea porque la música irlandesa no tiene una forma precisa de ser escrita. Lo que se escriben son los bocetos de las melodías, pero la ornamentación no tiene una forma precisa de ser escrita. Entonces Joe en este libro lo que hizo fue crear una forma de simbolizar ciertas ornamentaciones, que es como un lenguaje que inventó él para poder transmitir lo que hacen estos gaiteros. Y es un libro interesantísimo. Y hay el otro tomo que tengo el primer boceto que me lo regaló él. I have your draft
Es muy interesante, especialmente para quienes enseñan gaita, porque tomó ciertas melodías y las transcribió para que sean tocadas por un principiante, por un intermedio y por un avanzado, la misma melodía. Está muy interesante todo el libro, cómo lo escribió. Entonces, bueno, yo quería preguntarte cómo nació la idea de escribir el Piper's Choice y cómo fue ese proceso. So, Joe, Pamela was just giving an introduction to what she's calling here a wonderful, wonderful book that you might know called The Piper's Choice. And just mentioning, of course, to the people listening that it was edited in 2018 in 2 volumes, and highlighting probably the most important part for her being, of course, the way, the method that you invented of annotating the way in which people play, not only the notes, of course, but the way in which people play, and also the wonderful feature that many tunes are shown in how a beginner would play them, but also somebody with more experience should play the tune as well. So she'd like to know then about how all this process came around. How did you start writing this book, and how it was? You know, I presume, in the sense of, was it painful, was it easy, or how was the whole process for you? Well, The Piper's Choice, I'll just talk about that book. That took me 7 months to write. And I wrote it out in notation, first of all, because that's the way Terry had wanted it. But that was my first time writing out a lot of music, just that particular way. But what I did was, it took me 7 months, as I said, and I wrote it all out exactly the way the CDs were given to me. All these piping DVDs were given to me to write out. So I started off obviously with number 1. Wrote the very first tune, just Cock Came in Here by Liam O'Flynn. I continued that way all the way down to the very end. There was 2 tunes I didn't write because I couldn't hear it. When I taped them, I couldn't hear the chanter because the drones were too loud. But other than that, the other 300 or so, I wrote them out that way, just by taping them and slowing the tape down. As regards how long did the whole process take? 7 months? 7 months, yeah, for The Piper's Choice. I was doing kind of a piper every week. So that's... Some tunes took an hour, some tunes took an hour and a half. But I had to write down everything as I heard the piper doing exactly the way they did it. I couldn't just put the tune down. I had to do exactly what they were doing. And every piper in the book is different. There was few tunes that were repeated in it. Not that many, but there were different versions of the same tune. So I had to write that down. I think the Grove's hornpipe was in it twice. That was one of them. Entonces yo dije que le llevó 7 meses para compilar, para escribir el libro, y era la primera vez que escribió, que anotó tanta música. Entonces fue un trabajo. Y lo que hizo que le mandaron los compacts con toda música de Gaita Irlandesa. Sí. Y se recordó que la primera canción... Perdón, Pamela. Hago una aclaración para los que están escuchando, que The Piper's Choice es de una serie de CDs de NPU, y lo que Joe hizo es transcribir los gaiteros de esa serie. Solamente eso, para que no quedes colgado. Perdóneme. Perfecto. No, perfecto, está perfecto. Entonces, dice que la primera canción era una canción de Liam O'Flynn. Y entonces, bueno, empezó con la primera canción, y siguió así. Lo llevó entre 1 hora y media para escribir las canciones.
Y lo que hizo era que grabó las canciones en una caseta y después con la caseta lo puso la caseta un poco más lento para escuchar exactamente todo que estaba tocando el piper. Entonces así poco a poco armó toda la canción y todo el estilo y la ornamentación de los gaiteros individuales. Y entonces la meta era, el objetivo era escribir, anotar exactamente lo que cada uno estaba haciendo y claro que son muchos los gaiteros que estaban tocando, muchos gaiteros diferentes. Entonces cada uno tenía su propio estilo y él tenía que reflejar eso, que poner eso en el libro. Y a veces también hay la misma canción, pero tocada por gaiteros diferentes, entonces tenía que mostrar eso en el libro también. Pero 7 meses en total llevó para escribir el libro. Wow, increíble. Todo de oído. Increíble, increíble. Incredible, she says. Absolutely incredible. Well, my nerves are gone, actually. Em, ¿Cómo diseñaste esta forma de escritura de la ornamentación? ¿Tuviste digamos, lo hiciste con un criterio en especial o simplemente se te fue ocurriendo un símbolo para cada ornamentación? O sea, ¿sigue alguna lógica o no? Okay, so Joe, Pamela is wondering, yeah, how this method of annotation came about. Was it something that you'd had for a long time? Was it based on any other system? Did you just invent it all yourself? Or so yes, it's interesting kind of the origins of how this system came about. Well, the pipers did it that I learned it from. Like, they were all basic universal uilleann pipe ornamentation that I just took from the early pipers from my first book. And when I was started teaching before the first book, were just like from famous pipers that I had heard, because I only invented one or two things myself, that I never heard anything. But the rest of the stuff with all the ornamentation from my first book was from just all the old pipers that I'd listened to. Yeah, I think it's specifically the annotations, the signs that you use in the book. Were they your own, or they were from the other pipers? Some of them are my own. They were just the ornamentation were from other pipers, but the signs, like in the ABCs, which I chose to have in the book, because most of the pipers I was teaching all over the years, over 25 years, could not read music. So it were just like small little things like tipping and all that kind of stuff that I put in. That's all. An R for a roll and things like that. But that's done also in notation, so. Right, good. Entonces, Joe está diciendo que es un tipo de ornamentación universal que anotó, que escribió, y muchos de los símbolos, las ideas, la ornamentación vino de los gaiteros irlandeses famosos, más famosos. Entonces, que él dice que él solo inventó, de una manera, un par de los símbolos que están ahí. Y una de las cosas importantes era que, claro, que muchos alumnos no sabían leer la partituras, la música. Entonces, él tenía que adoptar un poco la música para ellos, para poner, por ejemplo, la letra R para un roll, y que no sabían o no saben leer la partitura. Y bien, y hablando un poquito de eso, de la transcripción, de cómo transmitir la música a gente que no entiende que no conoce la escritura musical o que se acostumbró toda la vida a aprender de forma oral. Actualmente, Joe, acabas de escribir un libro
que va a salir dentro de muy poquito, tengo entendido. Contanos qué lo diferencia de los anteriores en cuanto a cómo lo transcribiste y de qué se trata el libro. So, Joe, Pamela, yes, is talking about the transcription, the ways of communication or transmission to those students or to people in general who don't know how to read music. And she'd like to know a little bit about the new book. She understands that you're writing a new book, when that should be coming out, and if it is different in any way from the previous ones that you've written. Well, the new book is finished now, but it's not that some it's different. It's got different selection of tunes. Like I have more slip jigs in it and hop jigs, and I have more single jigs in it than the first book. And because a lot of slip jigs that were just not played that much, and single jigs, so I just researched them more for those tunes. You have a lot of reels in it of tunes that I wanted to put in the first one, but there wasn't enough room in it. And I have it's pretty much the same. The only main difference too is I have tunes by Turlock O'Carroll in it that are suited to the pipes. Entonces, yo diciendo que ya terminó el libro, y quizás que es la única diferencia es que las canciones son diferentes y que en este libro va a incluir un par más de single jigs y de hop jigs también, estilos que no se tocan tanto, y entonces tenía que hacer un poco más investigación sobre la música, las canciones. Y que no había más espacio en los primeros libros, entonces lo va a incluir en este libro, pero son canciones diferentes, son nuevas en ese sentido. Y incluye también, perdón Pamela, incluye también canciones por Turlock O'Carroll. Entonces el famoso también para que quedan bien con la gaita irlandesa. Qué bueno. ¿Y qué lo diferencia en cuanto a la forma de transcripción? So she'd like to know if there's any difference in the ways of transcription, in the signs that you're using, and how you're setting out these new tunes in the new book. No difference. It's just different. There's lots of new hornpipes in it. There's new tunes that are just generally not played much now that are great. Just I found in different books. Most of them are taken from old books on this one. Entonces, no hay una diferencia ninguna con la anotación que usó en los últimos libros. Entonces, sí, la única diferencia es quizás más, como dije antes, más single hop jigs, más hornpipes nuevas también, y en general canciones que no se toca mucho hoy en día. Entonces investigó bastante en libros viejos de música irlandesa para encontrar estas canciones que no son tan populares hoy en día. Claro. Y este libro se va a estar editando, o sea, ya sale dentro de muy poquito, pero actualmente estás escribiendo otro, tengo entendido. ¿Y nos podrías contar de qué se trata el libro que empezaste a escribir ahora? So Pamela says, yeah, that she believes that this book of new tunes should be coming out fairly soon, but she also understands that you've started writing a new book, another book, and if that's true, she'd like to know a little bit about it, what the content matter is. Well, I've just started on just writing out old pipers. I just hope it will become a book. It hasn't been decided that it will be a book, but it just there was a lot of old pipers that the recordings were so bad that to release the CD of the recordings, I don't think anyone would sit down and listen to it now. Like we would in the old days, we were glad to get anything, but a lot of these pipers were fantastic pipers, and I'm writing their music out, like pipers like Liam Walsh, and they were kind of famous in their day in the 1920s and 30s, 40s and 50s. That particular era is what I'm concentrating on.
Entonces es un libro que sí, recién empezó y dijo que ojalá que sale un día. Y en general es más enfocado en los gaiteros irlandeses más viejos, entre los años 20 y los años 50. Y, perdón, gaiteros que no se escuchan mucho hoy en día, claro, especialmente por la calidad de las grabaciones. Entonces dijo que una diferencia de sus tiempos, cuando estaba empezando a tocar, que escuchaban cualquier cosa porque eran las únicas cosas que estaban disponibles para escuchar, que hoy en día quizás que la gente no, los músicos no escuchan toda Claro. la música vieja por la calidad de las grabaciones. Entonces, Ujú. lo que él está haciendo con gaiteros como Liam Walsh, que es un gaitero famoso, que está anotando entonces las canciones de ellos, como tocaban, porque en realidad no hay grabaciones buenas para escuchar hoy en día. O sea, sería una idea como el Piper's Choice, pero con los viejos gaiteros. Like a kind of a vintage piper's choice with the old pipers. That's the idea, is it? Excelente, excelente. Very good. Buenísimo. Bueno, Joe, quisiera hacerte una preguntita más. ¿Por qué crees, o sea, en el Piper's Choice es toda una generación de gaiteros y hay una sola gaitera? ¿Por qué crees que recién las gaiteras empezaron a aparecer ahora en las nuevas generaciones y que históricamente este fue un instrumento tocado por hombres? So Pamela would like to know then, when she's talking about the Piper's Choice, it looks at a whole generation of pipers, and as she mentioned before, there's only one female piper included. So she'd like to know why you think the Elon pipes traditionally have not been played by women. Well, most of those pipers are the same age group. Like, in the 1970s, as I said before, children could not play the practice sets. Our full sets were just too hard. There were some women that played in. There was Molly Morrissey and there was Miss McCarthy, and not that many over in the 20th century. But by the 1980s, not a lot of young girls in the 90s start playing because the sets got easier to play. And now there's lots of girls playing now. I've taught a good few. And it's just the way things went too. Like when boys saw boys playing the pipes, they started them kind of thing, So, but then now that it's like the way the harp was in the old days, was all men playing. Then all women start playing the harp. Now it's everyone, So, but just because people just didn't play them, I don't know why, but the girls can play them now just as well as anyone. The only reason I can think of that they didn't was because sets were harder to play. So, Joe said, perdón, estaba hablando, iba a explicar en inglés lo que dijo en inglés. Entonces, yo estaba haciendo referencia al grupo de gaiteros que empezaron a tocar con él en los años 60, los años 70, una generación de gaiteros. Y para él, sí, habían mujeres en estos tiempos tocando la gaita irlandesa, como Molly Morrissey y la señora McCarthy. Uh-huh. Pero para él, quizás la explicación sería que la gaita irlandesa en este momento era bastante difícil de tocar, era una cosa físicamente difícil de tocar. Entonces, la gaita irlandesa hoy en día es más fácil de tocar, que él ya enseñó muchas chicas, muchas mujeres a tocar la gaita irlandesa. Y era como la situación similar con la arpa irlandesa también, que en este momento todos los músicos eran hombres,
pero hoy en día hay muchas mujeres que tocan también y que dice que las chicas de hoy en día que están aprendiendo la gaita Sí, igual. irlandesa son muy buenas también. Ujú. Para aclararlo, creo que Joe cuando habla de más difícil o más fácil se refiere a la fuerza que hay que hacer con el instrumento. Los instrumentos de hoy son un poco más cómodos de tocar. Incluso para mí, a mí como mujer, para mí es un instrumento que hay que hacer mucha fuerza, es pesado. Entonces creo que en ese sentido cambió muchísimo. Sí. So yeah, Pamela agrees that she says that the new sets are much easier, and she's just explaining that explaining the concept of difficult to play in the sense of physically difficult to play. That's what I mean, yeah. Yeah, that the new sets are easier to play. Uh-huh. Entonces sí, confirmó eso. Sí, Everything was leaking. The breeds were hard. The bags were leaking. The bellows were leaking. There was just leaks everywhere, and they were out of tune as well. Some of the older sets, but there were lots of people that made sets that kept us all going, and it was great to have them too. Entonces dice que sí, todas las gaitas de esos tiempos estaban perdiendo aire por todos lados. Claro. Entonces era así, físicamente eran muy difíciles, más difíciles a tocar Claro. y claro también que no estaban afinados, entonces difícil. Entonces por todo eso era mucho más difícil a tocar en este momento que la gaita irlandesa hoy en día. Claro. Maybe I could write a Piper's Choice now for women. Women's Piper's Choice. Sí, quizá que puede escribir un Piper's Choice para mujeres también. Sería muy, muy bueno. Good idea, great idea. Bueno, Joe, te agradezco muchísimo. Emmet, muchísimas gracias. La verdad que es interesantísimo que podamos conversar un poco en español. Hay mucha gente que no habla inglés, que habla español, y que está buenísimo que pueda acceder a conocerte, a conocer tu trabajo, Joe, y nada, y esperamos tus nuevos libros con mucha ansiedad, son valiosísimos y realmente estás dejando un legado increíble para las futuras generaciones de gaiteros. Así que nada, yo súper agradecida con todo tu trabajo y lo valoro muchísimo y te agradezco por la entrevista de hoy. So Joe Pamela is saying thank you very, very much for your participation today. She says it's very, very interesting, especially for a Spanish-speaking audience, to be able to have access to the information that you've been talking about today, getting to know your work a bit. And she says, and I'm sure she speaks for a lot of pipers here, that they're looking forward to your new book, and praised your legacy, commented on the fact that you're leaving a great legacy to pipers with these books that you're creating at the moment. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Joe. Gracias, Emmet. Muchísimas gracias por la traducción. No, un placer, y espero que los que están mirando eso no duelen demasiado sus orejas. Estuvo perfecto, gracias. Ok, perfecto. Gracias a vos. Thanks, Joe. Bye.